no es casual que lleve este tema. ¿Por qué por este título? Porque el femicidio, la incorporación de la figura penal de femicidio en las distintas legislaciones, en particular de América y de la República Argentina, están íntimamente vinculadas a lo que ha sido el esfuerzo y la lucha permanente del movimiento de mujeres para alcanzar la igualdad con los varones. Por eso es necesario recordar cómo fue gestándose este concepto que hoy constituye un tipo penal en la legislación argentina. Ustedes saben que siempre ha existido una diferencia de poder entre varones y mujeres. Desde que uno tiene registro histórico, esta diferencia de poder existe. No hay ninguna sociedad, ni ha habido ninguna sociedad de origen que que no permita detectar esta diferencia de poder, y siempre en ese orden, ¿no? El orden de la subordinación de la mujer hacia el varón. Existen, por supuesto, interpretaciones míticas que tienen que ver con el reino de las Amazonas o con el reino de las mujeres, pero ninguna de estas tiene realmente una consistencia histórica, no existieron nunca. No obstante lo cual, en algún momento de la historia se inició un proceso de preocupación de por qué existía esta diferencia. Recién por el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, las sociedades de lo que hoy integra el mundo occidental empezaron a preocuparse por el tema de la igualdad. Ya no admitían las estructuras políticas de subordinación. Nacen las revoluciones, la americana y la revolución francesa, que sostienen la constitución del Estado a partir de la igualdad de las personas. Es a partir de ese momento en que nacen los sistemas democráticos constitucionales que tenemos hoy en día en el mundo occidental. Y pensemos esto, las dos revoluciones en sus declaraciones iniciales mantienen un esquema básico para explicar cómo se va a constituir políticamente el Estado. Este esquema básico es el siguiente: un reconocimiento de igualdad. Todos los hombres son iguales, dicen las dos declaraciones. Este principio básico, este reconocimiento de igualdad de las personas, tiene dos consecuencias. Por un lado, el reconocimiento de que todas las personas, por ser iguales, tienen los mismos derechos. La Revolución Americana hablará de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Revolución Francesa incorporará el derecho de propiedad dentro de lo que son estos derechos que tienen todas las personas simplemente porque son iguales. Pero no es eso solo, sino que además los gobiernos, la legitimidad de los gobiernos radica en las dos revoluciones en el reconocimiento de estos derechos y el desarrollo de estos derechos. Los gobiernos nacen para cuidar y desarrollar los derechos de las personas. Si así no lo hacen, las personas tienen derecho a cambiar. Este es el principio básico de las dos revoluciones. El reconocimiento de igualdad, y porque se reconoce esta igualdad, el reconocimiento de derechos y la legitimidad del Estado en cuanto puede proteger y desarrollar estos derechos. Ahora, en ambas revoluciones, tanto en la Declaración Americana como en la Declaración Francesa, los enunciados que parecen ser universales no lo son. En los dos casos, cuando se menciona todos los hombres son iguales, se están refiriendo exclusivamente a los varones. Podrá decirse en la Revolución Americana no solamente a los varones, sino a determinados varones. Piensen que mantiene la esclavitud durante los primeros años. La Revolución Francesa no, la Revolución Francesa va a otorgar la libertad de los esclavos, pero sí va a referirse siempre a los hombres como varones. Los derechos se les reconocen solo a los varones. Esto no es una mera conjetura, ni es una conclusión que uno saca examinando la historia. Es realmente así, tan así es, que a la Asamblea Nacional se van a presentar dos proyectos que demuestran que se estaba pensando solamente en los varones cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Uno de los proyectos corresponde a Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, autora teatral, no solo autora teatral, sino una activista de los derechos de la mujer, va a presentar a la Asamblea Nacional para su votación lo que denominó los derechos de la mujer y la ciudadana. En esta declaración de los derechos de la mujer
y la ciudadana, Olympe de Gouges lo que hace es tomar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y ponerla en femenino. Va a decir, las mujeres tienen este derecho, va a decir, hombres y mujeres son iguales, en fin, va a ser una declaración simétrica a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La segunda presentación la va a hacer Condorcet. Condorcet va a presentar a la Asamblea Nacional una moción para que se otorgue el derecho a las mujeres de participar políticamente, integrando también la Asamblea Nacional. Él va a decir, miren, tomando de alguna manera este concepto de la revolución, con que la legitimidad de un gobierno radica en el consentimiento de sus gobernados, dice, mire, acá no podemos despreciar a más de la mitad de la población. Tenemos que reconocerla, tenemos que integrarla, y la ley debe ser redactada por la totalidad, representantes de la totalidad, no solamente de los varones. Bien. Olympe de Gouges fue guillotinada. Condorcet fue perseguido, detenido y murió en la cárcel de Robespierre. Durante la época de Robespierre se prohibieron los salones literarios que fueran conducidos por mujeres. Se prohibió la circulación de más de 3 mujeres en la vía pública y se prohibió toda actividad política que tuvieran las mujeres. A ver, no se trata ya de si nosotros estamos interpretando bien o no el carácter universal de las declaraciones, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es que objetivamente fue así. Y la historia demuestra que efectivamente fue así. Las mujeres fueron perseguidas durante la época del terror, aquellas mujeres que quisieran tener algún tipo de actividad política. Y el resultado final de la Revolución Francesa, recuerden ustedes, es el Imperio Napoleónico. El Imperio Napoleónico trajo además este Código Civil, esta codificación civil, esta legislación del Código Napoleónico que, recuerden ustedes, mermó sensiblemente los derechos de las mujeres, al punto tal que comenzó a considerarlas prácticamente incapaces y dependientes siempre del varón. En la República Argentina, hasta 1968, la mujer casada era considerada una incapaz de derechos relativos y tenía que requerir siempre la autorización del varón para cualquier contrato que hiciera, el cónyuge. O sea que esta posición, digamos, este retroceso del bonapartismo perduró hasta avanzado el siglo XX. Por su lado, en la Revolución Americana, si bien no se planteó inicialmente y de manera frontal la diferencia entre varones y mujeres con respecto a la actividad política, el reconocimiento de derechos, lo cierto es que las mujeres tuvieron siempre un enorme activismo, ¿no? de carácter social, vinculado de alguna manera con todo lo que era la formación religiosa en los estados de la Unión. Y las mujeres se dedicaban particularmente a luchar contra la esclavitud. Formaban grupos, discusiones y demás, reclamando que se eliminara la esclavitud. Se preocupaban, cuando no, por derechos de otras personas. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que el movimiento antiesclavista convoca una reunión en Londres, allá por 1840, una reunión internacional a donde van representantes de todos los países, y allá marcharon las mujeres que representaban las distintas organizaciones antiesclavistas de Estados Unidos. Cuando llegaron a Londres, cuando fueron a participar del Congreso, les dijeron, ustedes no tienen representación alguna porque son mujeres. Así que si quieren hacer alguna propuesta, déjenla, pasen por mesa de entrada, déjenla en algún lugar por ahí, pero no participan de la reunión porque son mujeres y las mujeres no participan de este tipo de reuniones. Buenas tardes, y volvieron a Estados Unidos. Cuando volvieron a Estados Unidos, estas mismas mujeres que organizaban el movimiento antiesclavista empezaron a reflexionar acerca de que, evidentemente, se les había pasado por alto que había otra clase de esclavitud en Estados Unidos, que era la de ellas, y se reúnen en la localidad de Seneca Falls, y ahí en Seneca Falls van a enunciar lo que se conoce como la Declaración de Seneca Falls. En la Declaración de Seneca Falls, ellas siguen la misma estructura discursiva de la Declaración de Independencia Americana. Y en esa, pero lo que plantean es la necesidad de independizarse del hombre. Ellos, así como la Revolución Americana dice, bueno, hemos sido olvidados
por el rey y cuestiona la autoridad del rey, ellas van a cuestionar la autoridad del hombre. De ahí, de Seneca Fall, van a nacer dos grandes líneas de activismo del movimiento feminista. Estas dos líneas de activismo básicamente van a ser las que procura obtener los derechos políticos, concretamente el voto para la mujer, son las sufragistas, y por otro lado, otro movimiento mayoritario, que son los movimientos conocidos en ese entonces como movimientos de templanza, que lo que pretenden es lograr algún tipo de transformación en la vida cultural de Estados Unidos. Concretamente, el objetivo de estos movimientos es terminar con la explotación de mujeres en prostitución y terminar con el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol entonces, al igual que ahora, era un elemento que conducía o que de alguna manera facilitaba la violencia contra la mujer. Básicamente, Estados Unidos en ese entonces dominaba lo que se conocía como la cultura del salón, que era la práctica de que los varones cuando salían de su trabajo fueran al salón a consumir alcohol y prostitución, porque los salones tenían estos dos servicios. Y cuando volvían a la casa, golpeaban a sus mujeres porque no habían logrado terminar y satisfacer lo que querían en el salón. Bueno, este movimiento de templanza, dicho sea de paso, recuerden, debió ser tan fuerte en Estados Unidos que fue en rigor lo que motivó la reforma constitucional para, que se conoce como la ley seca, para prohibir la venta de bebidas alcohólicas. La producción y venta de bebidas alcohólicas. Fíjense ustedes la importancia y el impacto que tenían estos movimientos. En el resto del mundo, pensemos por ejemplo en Francia, cuando vuelve a Francia Flora Tristán. Flora Tristán es una mujer que integra fundamentalmente el movimiento socialista en Francia. Flora Tristán va a escribir un texto interesantísimo donde reclama como transformadora la unión de obreras y obreros. Un texto dice, obreras y obreros del mundo unidos, porque en esta unión es donde se va a producir la transformación. Ella también, sin nombrarlo como plusvalía, elabora el concepto de plusvalía, pero integra en la apropiación de plusvalía de los patrones, integra la apropiación del esfuerzo de la mujer cónyuge o compañera del obrero. Es muy interesante, Flora Tristán. Muy interesante, sobre todo como ella, en paralelo al marxismo, ella va a incorporar a la mujer dentro de lo que sería la franja del proletariado que necesita de una liberación, al menos una liberación social. También va a ser otro tipo de incorporaciones. Es una autora sumamente interesante y sumamente olvidada. Piensen ustedes que esta expresión de obreras y obreros del mundo unidos es de 1840, 8 años antes de que el manifiesto comunista dijera proletario del mundo unido, olvidándose de las proletarias, porque también ese fue un supuesto universal solamente masculino. Bueno, esto en Francia. ¿Qué pasaba en la República Argentina? En la República Argentina ya había preocupación acerca de esta diferencia respecto de los derechos de varones y mujeres al inicio del proceso revolucionario de la Argentina. En las revistas literarias o diarios de época de 1813, 1811, tienen ya algunas referencias que tienen que ver con el reclamo de las mujeres para la igualdad. Y hay en esas publicaciones una preocupación manifiesta respecto de la educación, la necesidad de ocuparse de la educación de la mujer. Porque esta es una de las grandes líneas con las que va a intentar justificarse la diferencia de poder entre varones y mujeres. No le cuesta organizarse, no hace las cosas que tiene que hacer. 1867, o para esa fecha, 1667, para esa fecha más o menos, en Francia, Paulin de la Barre había escrito un texto que es fundamental en este tema,
Pasa que que es vos te la está faltando un igualdad de dato. los sexos. Y otro texto más referente a la educación de la mujer. No, no Tenía estaba haciendo Paulin de la cuando lo Barre, leí yo. que es un autor cartesiano, es un filósofo cartesiano francés, sostenía ¿Qué cosa, amor? algo básico. ¿No? Decía, la razón no tiene sexo. Lo único que provoca que varones y mujeres ocupen distintos espacios en la vida pública y en la vida privada es la educación que se le da a unos y otros. Paulin de la Barre, estoy hablando de Rabi, no sé fines por del qué lo siglo suspendieron. XVII. Me parece que Tengan en son cuenta esto sí, porque está bien. cuando ya pasado a la mitad del siglo XX, Simone de Beauvoir escriba El segundo sexo, que es el libro fundamental para el feminismo, la cita, el epígrafe del libro es precisamente una cita de Paulin de la Barre, donde Paulin de la Barre dice, no hay que creer todo lo que dicen los varones o las mujeres, porque no se puede ser juez y parte. Fíjense cómo se va conectando estas dos líneas de pensamiento. Línea de pensamiento que también va a expresar Mary Wollstonecraft allá a principios del siglo XIX, con su texto famoso, La Vindicación de la Mujer, la Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde ella también va a señalar que la diferencia de derechos entre varones y mujeres se sostiene fundamentalmente porque se mantiene en la ignorancia a las mujeres, no se les permite el acceso a la educación. Hago un paréntesis para señalar que no casualmente Mary Wollstonecraft era amiga o estaba en relación con Condorcet, y ya dijimos que se preocupaba por lograr la igualdad de varones y mujeres en la Revolución Francesa, y por Thomas Paine, que es un personaje fundamental en lo que fue tanto la Revolución Americana como la Revolución Francesa. Retomo lo que pasaba en la Argentina. En la Argentina ya he dicho que ya desde el inicio del proceso revolucionario había una preocupación en este sentido, y ya promediando la segunda mitad del siglo XIX va a haber algo que va a impactar fuertemente en el movimiento de derechos de mujeres en la Argentina, en Chile y en América en general, que es la aparición de las maestras por obra de Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento tuvo una idea genial. Dijo, vamos a hacer que la educación esté en manos de las maestras. ¿Y por qué digo que es genial? Porque cuando él fundamenta que por qué motivo tienen que ser mujeres las maestras, él lo que piensa es, hay que sacar a las mujeres de la esclavitud doméstica. La mujer está condenada a ser siempre dependiente. Y cuando piensa el trabajo de la maestra, de la mujer como maestra, lo piensa en ese sentido. Hoy diríamos, bueno, le está dando de alguna manera una tarea también de cuidado dentro de lo que son las tareas de la mujer. Es verdad, pero en ese entonces fue profundamente revolucionario otorgar a la mujer esa función pública. Es más largo de discutir respecto del carácter de tarea de militancia pública que tenía el magisterio en esa época, la estructura que se introduce para la educación pública en ese entonces, copiada casualmente de Condorcet, y, digo, además, trajo para preparar a las maestras las famosas maestras americanas. Las maestras americanas tenían una formación profundamente feminista. Entonces se introduce de esa manera un conjunto de ideas que están vinculadas a esto, al reclamo de igualdad de derechos de varones y mujeres. Sobre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había muy pocas mujeres profesionales universitarias en la República Argentina. Apenas teníamos alguna médica o alguna abogada. Sin embargo, en 1910, para el centenario, se convoca en la República Argentina al primer Congreso Femenino, así se lo denominó, primer Congreso Femenino Internacional, al que concurrieron mujeres del feminismo de todo el mundo, italianas, americanas, francesas, españolas y, por supuesto, argentinas. Entre quienes promueve este congreso, con un activismo fenomenal, es Julieta Lanteri.
Julieta Lanteri, médica, luchadora incansable. Julieta Lanteri, de pequeñita, había iniciado sus reclamos igualitarios, acompañada por su familia, cuando logró judicialmente que le permitieran estudiar en la escuela universitaria de La Plata, donde solamente podían ingresar varones. Piensen ustedes el fallo del Colegio Montserrat de Córdoba a fin del siglo XX. Pero bueno, ella consigue esto, consigue que se le permita estudiar ahí. Consigue también que se le permita ingresar y estudiar en la Facultad de Medicina. También tiene que hacer todo un planteo y una pelea para esto. No logró, en eso fracasó, no logró que le permitieran entrar en la cátedra de psiquiatría, por ser mujer. Pero no obstante ello, se dedicó a su profesión, a solventarse ella misma y logró algo muy particular. Logró votar. Logró votar porque en elecciones locales de la ciudad de Buenos Aires, todavía no existía la ley Peña, había que votar, el voto no era obligatorio, sino que había que empadronarse. Y para empadronarse era necesario tener una edad determinada, tener profesión, tener ingresos determinados, y ella cubría todos los requisitos. Entonces fue, se presentó y se empadronó. Fue y votó. La única mujer que votaba en una elección en la ciudad de Buenos Aires. En la elección siguiente intentó hacer lo mismo, pero para ese entonces se había modificado la ley y los padrones estaban asociados a el empadronamiento para cumplir con el servicio militar obligatorio. Así que le dijeron, cuando ella fue, dijo, no, usted no está en el padrón, no puede votar. Presentó un amparo y así fue reclamando judicialmente, instancia tras instancia, donde finalmente le terminaron rechazando el derecho a poder votar, con el argumento falaz de que votar podían haber votado las mujeres, pero lo que no podían era ser soldados. Así le dijo la Corte. Mire, ser soldado va contra la naturaleza misma de la feminidad. Consecuentemente, como para votar hay que ser soldado y usted no puede ser soldado, no puede votar. Ahí termina el reclamo de Julieta Lanteri. Poco tiempo después, lo que acabó fue la vida de Julieta Lanteri. Porque en un curioso accidente en la ciudad de Buenos Aires, un automovilista manejando en reversa en plena ciudad de Buenos Aires le pasó por encima y la mató. El automovilista, que tan imprudentemente había manejado, fue absuelto judicialmente porque esto era un accidente de tránsito, entonces el señor no tenía culpa alguna. El señor de apellido Trappenbach era, curiosamente, uno de los dirigentes de la Legión Cívica, que en ese entonces era un brazo armado, por decirlo de alguna manera, del fascismo en la República Argentina. Se ordenó que se borrara el nombre del señor porque era inocente y que nadie diera a conocer quién había sido el autor, pero nosotros sabemos quién fue el autor porque una periodista, mujer, logró saberlo, lo publicó y por supuesto fue víctima de atentados en su domicilio. Y a lo largo del siglo XX, a través de la acción, fíjense ustedes que las maestras, las profesionales de Argentina, Chile y algunas otras de América empiezan a reunirse y a participar y a intentar participar en los congresos científicos, a los que no se les permite, los congresos científicos panamericanos, y van y reclaman en las reuniones internacionales panamericanas. Recuerden, estamos hablando del principio del siglo XX, todavía no existía la OEA. Lo que existía en ese entonces eran periódicas reuniones del movimiento panamericanista, donde se reunían las representantes de los distintos países de América Latina. Bien. Las mujeres iban a esas reuniones reclamando permanentemente el reconocimiento de igualdad de derechos. Lo fueron logrando poco a poco y consiguieron que se les reconociera como comisión. Así nació, antes de que naciera la OEA, la Comisión Interamericana de Mujeres, la CIM. En la CIM, como organismo permanente de representación de mujeres de América, la CIM empezó a preparar rápidamente distintos proyectos de tratados y de convenciones que fueron aprobados por los distintos congresos panamericanos,
Tratado de Montevideo, donde empezaron a reconocerle primero a la mujer derechos civiles, derechos políticos, el derecho al voto, que fue reconocido ahí en esos congresos que luego los países, un poco tironeando, iban otorgando esta igualdad de derechos. La CIN, para que tengan presente, tuvo una fuerte intervención en las reuniones de Naciones Unidas para la creación de la elaboración de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, ya lo veremos un poco más adelante, y también fue la que proyectó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que fue aprobada por la ONU. Fíjense ustedes este núcleo de mujeres activistas, cómo fue lentamente logrando y obteniendo a nivel internacional el reconocimiento de derechos que luego los estados se comprometían a reconocer en el ámbito interno. No obstante todos estos reconocimientos, algo pasaba en la realidad donde esta igualdad declamada y declarada no se veía reproducida en las transformaciones de la realidad. Tanto la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas como la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre de la OEA, estas dos declaraciones contienen una modificación respecto a lo que eran las declaraciones tradicionales de derechos que venían desde la Revolución Americana y la Revolución Francesa. ¿Cuál es esta diferencia? Esta diferencia es que por primera vez se dice que todas las personas tienen los mismos derechos, sin distinción de raza, origen, sexo, bueno, o religión. Esto es fundamental porque es la primera vez que se enuncia el carácter universal de estos derechos. Pero, tengan presente que el hecho de que se diga que este catálogo de derechos los tienen todas y todos, no significó que en la elaboración de este catálogo hubieran participado varones y mujeres. Y esto es muy importante, porque el impacto que tenían en varones y mujeres estos derechos eran y son diferenciados. Esto, digamos, no pasó inadvertido. Bueno, a ver, ahora tenemos todos los mismos derechos, pero resulta que no funcionan de la misma manera para todos. Y esto fue lo que motivó que hoy estemos hablando de los derechos humanos de las mujeres, como si fueran algo distinto de los derechos humanos generales y universales. Y en realidad tenemos que hablar de los derechos humanos de las mujeres porque miren, los países deben eliminar todas aquellas formas de discriminación que producen un impacto diferenciado en el derecho ante varones y mujeres. Los gobiernos deben comprometerse a eliminar todo lo que signifique discriminación entre varones y mujeres. Este concepto de que lo que provoca el impacto diferenciado entre varones y mujeres está vinculado a la discriminación, es un concepto heredero de aquella línea de pensamiento que decía, mire, lo que pasa es que mujeres y varones reciben educación diferente, formación diferente, y esto es lo que provoca que se posicionen de manera diferente en la sociedad. Sin embargo, y acá es la parte que a nosotros nos interesa, había algo que no terminaba de cerrar. En 1974 se reúnen en Bruselas un conjunto de mujeres representantes de distintos movimientos de mujeres para conformar un tribunal contra los delitos cometidos contra la mujer. Tribunal contra los crímenes cometidos contra la mujer. Este tribunal está copiado, por decirlo de alguna manera, o modelado por lo que se conocían se conoció en la década del 60 y más adelante como tribunales Russell. En la década del 60 se puso la guerra de Vietnam y se toma Estado público una serie de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos, que era el país que estaba dominando en esos momentos la escena universal. O sea que pensar en juzgarlo a nivel universal era impensable. Entonces, Bertrand Russell, junto con
Sartre, conforman un tribunal de personalidades. Estas personalidades conformaron lo que se denominó tribunales Russell. Estas personalidades escuchaban los testimonios respecto de estos crímenes y terminaban elaborando una condena contra Estados Unidos por los crímenes de guerra provocados. Los tribunales Russell tuvieron continuidad y después trataron otros distintos crímenes, entre otros los de la dictadura argentina. Y Cortázar fue una de las personalidades que integró en algún momento el tribunal Russell, para que ustedes puedan ubicarse en qué significaban los tribunales Russell. Bien, tomando este modelo, las mujeres convocan en Bruselas un tribunal para juzgar los crímenes contra las mujeres. Y ahí, en ese tribunal, se elabora lo que Diane Russell, que es una de las convocantes, Diane Russell no tiene nada que ver con Bertrand Russell, salvo el apellido. Diane Russell, junto con otras mujeres, elaboran lo que se conoció como la teoría del feminicidio. ¿Qué significa esto? El feminicidio constituye la política del asesinato de mujeres. Feminicidio es un término de alguna manera análogo a genocidio. Lo que existe en un estado determinado es feminicidio, es un estado feminicida. Se está refiriendo a políticas del Estado que provocan en sí mismas la muerte de mujeres o que tolera el asesinato de las mujeres. Lo tolera a partir del reconocimiento y la inactividad frente a determinadas prácticas culturales. Para que tengamos ejemplos concretos de a qué se estaban refiriendo. Por ejemplo, la práctica cultural en la India, por el cual la viuda debe inmolarse en la misma pira funeraria en la que ha muerto, en la que se quema el cadáver de su esposo, es una práctica feminicida. La mujer sigue en la muerte a su cónyuge. Las prácticas infanticidas, también en la India y en distintos países de Asia, que tienen que ver con que a las niñas, cuando nace, si es hija, se la mata, si más de una no se puede tener, porque no se puede sostener. Estas prácticas culturales, que son mucho más habituales de lo que uno se imagina, son prácticas que son toleradas por el Estado. En el sentido, fíjense ustedes, hay una política pública de tolerancia que lleva a la muerte. También hay prácticas públicas de tolerancia que permiten diferenciar el acceso al trabajo de la mujer, el acceso a la salud de la mujer, el acceso a la alimentación de la mujer, y estas políticas públicas de tolerancia conducen a la enfermedad y la muerte de las mujeres. Estas son las referencias que ellos toman y dicen, miren, hay una política pública, hay políticas del asesinato de mujeres. Eso es el feminicidio. Para ponerle un número, Amartya Sen, a principios del siglo XXI, decía, en Asia nos faltan 100 millones de mujeres. 100 millones de mujeres. ¿Qué quería decir con esto? Quería decir que si uno tomaba el crecimiento demográfico de varones y mujeres que tenía el desarrollo que tenía en Asia, advertía que había 100 millones de mujeres que habían desaparecido en este recorrido. Por eso dicen, nos faltan 100 millones de mujeres. Piensen, por ejemplo, la práctica en Nepal, según la cual cuando hay varios hermanos varones, adoptan una única mujer. Nada más, porque no hay comida para todos. Entonces, ¿qué pasa con el resto de las mujeres? Porque demográficamente hay un cierto equilibrio, siempre biológicamente, el equilibrio de varones y mujeres en cualquier población. Bueno, este tipo de estudios son los que le permiten a Diane Russell establecer. ¿Qué importancia tuvo la incorporación de esta teoría del feminicidio? Fue fundamental, porque de manera brutal, estas mujeres señalaron, miren, la subordinación de las mujeres a la voluntad del varón no está sostenida, al menos no exclusivamente en la discriminación, no está sostenida, al menos no solamente en la educación, está sostenida en la violencia física real. A ver,
recapitulando, las mujeres en Francia, en la Revolución Francesa, cuando reclamaron igualdad de derechos, fueron perseguidas y guillotinadas. Julieta Lanteri fue asesinada por reclamar la igualdad de derechos. No es tan lejano este concepto de que hay una violencia que sostiene. Y esta cuestión de la violencia contra la mujer empieza a adquirir ya una trascendencia diferente a lo que sería analizar los actos violentos de un varón o una mujer como actos de la pareja. Hay una trascendencia de esta violencia. No se trata simplemente de que, bueno, tenemos un señor violento que tenemos que darle tratamiento, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que examinar es de qué manera ha funcionado la sociedad y el Estado para que surgieran estos violentos y cómo ha sido tolerada la violencia del varón hacia la mujer, permitiendo que estas conductas fueran minusvaloradas y no reprimidas. Miren, yo siempre digo lo mismo, yo me recibí de abogado en 1980. Jamás en ningún curso de mi carrera se mencionó la violencia contra la mujer. No digo violencia de género porque es una terminología que no se usa, pero jamás se estudió la violencia contra la mujer. Digamos, ni siquiera existía, existían algunos tipos penales donde se incorporaba el agravante de cónyuge o lesiones, homicidio, pero fíjense ustedes que esta violencia que hoy reconocemos como instalada, estructurada en nuestras sociedades, no era ni siquiera mencionada en las carreras universitarias. El ocultamiento, no es que apareció la violencia cuando alguien decidió crear la Oficina de Violencia Doméstica en la Corte. Es que no se advertía. Y esa fue la función que tuvo fundamentalmente el Congreso de Bruselas, que descarnó la violencia como el factor de sometimiento por encima o al menos por atrás de lo que era la discriminación y la educación diferenciada. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis cuando hablo de educación diferenciada para decirles algo que tiene que ver con la Ley de Educación Sexual Integral. Quiero decirles, lamento comunicarlo de esta manera, que educación sexual integral ha existido siempre. Que que la República Argentina haya sancionado una ley no significa que antes no existía. Tanto existía que las escuelas primarias, a principios del siglo XX y hasta apenas la década del 60, a las mujeres se las instruía en algo que se conocía como materia, que era economía doméstica. Pueden buscar los textos de economía doméstica con los que seguramente han estudiado nuestras abuelas y hasta nuestras madres, pueden leerlos para ver qué era lo que se les enseñaba a las mujeres diferenciadamente de los varones, a los que en general se los instruía en educación cívica. O sea que de chiquitito se los preparaba diferenciadamente, y de chiquitito la institución educativa estuvo transmitiendo modelos de lo que hoy conocemos como educación sexual integral. El hecho de que ahora tengamos una ley que nos dice, che, esto hay que enseñarlo, no significa que antes no lo hicieran. Se enseñaba y se enseña al día de hoy educación sexual integral, les guste o no les guste. La existencia de la ley es la que pone límites. Che, hay algunas cosas que no podemos seguir enseñando. Por ejemplo, no podemos seguir enseñando como sí decían algunos textos de economía doméstica, no podemos seguir enseñando que la mujer no debe contar a otras personas lo que ocurre en el seno del hogar. Eso está mal, eso se enseñaba a principios del siglo XX y hasta mediados del siglo XX. Retomo, porque si no, nos vamos a perder, retomo esta cuestión de que a partir de Bruselas se pone la violencia como factor de sometimiento, factor esencial de sometimiento. Y acá yo quiero que ustedes se ubiquen en el momento temporal en que ocurre, 1974. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, CEDAW, es de 1979. No existía, cuando se hizo el Congreso de Bruselas, ningún instrumento internacional al que pudiera recurrirse frente a episodios de violencia contra la mujer.
porque lo único que existía en ese entonces eran tratados que comprometían a los estados a luchar y perseguir el genocidio. Por eso también la mirada de Diane Russell y de sus compañeras enfocó el tema desde esa óptica, digamos, intentando mostrar los crímenes contra las mujeres como crimen de odio. Esto quedó de alguna manera muy en el recuerdo de lo que es la figura de femicidio, entenderlo como crimen de odio, cuando en rigor no es un crimen de odio, sino un crimen de sometimiento. Pero veamos cómo sigue esta historia. Claro, aparece la primera convención específica, que es CEDAW. Pero la convención de CEDAW incorpora además la creación de un comité de seguimiento, que es el comité, lo que nosotros conocemos habitualmente como el comité CEDAW. La función del comité CEDAW, entre otras, tiene fundamentalmente dos funciones. Luego incorporará una tercera por protocolo. Las dos funciones que tiene son, una, recibir los informes que cada 4 años deben hacer los países, señalando cuáles han sido los progresos en el cumplimiento de la convención. Cada 4 años los países dicen, mire, cumpliendo la convención hemos modificado esta norma de educación, esta norma penal, etcétera, etcétera, para ir avanzando en la eliminación de la discriminación contra la mujer. Y el comité examina esto, analiza, recibe informes de organizaciones no gubernamentales, son informes sombra, compara y le dice al Estado, miren, en esto avanzaron bien, en esto le está fallando un poquitito, tienen que pensar en este otro elemento para ir modificando y eliminando la discriminación en su Estado. Esa es una de las funciones. Pero otra función, vinculada también a esta, es la de dictar recomendaciones generales. Las recomendaciones generales son normas interpretativas de la convención, porque son útiles. ¿Por qué? Porque son las que van a decirle al Estado, mire, usted debe interpretar este artículo de tal manera para ir corrigiendo en tal dirección, o este otro artículo, para que yo pueda ver si te avanza o no avanza, me tiene que informar sobre tales temas. Esas son las recomendaciones generales. Allá por el año 1992, CEDAW dicta una recomendación general, que luego actualizó, que es la recomendación general 19. La recomendación general 19 es sumamente importante para el tema que estamos tratando, porque ahí el comité CEDAW dice, señores, es cierto que la convención jamás utiliza la palabra violencia. Nunca, la palabra violencia no existe en la convención. No obstante ello, ustedes cuando lean la convención y leen que dice discriminación, deben leer violencia también. ¿Por qué? Porque la violencia y la discriminación son dos caras de la misma moneda. Una, la violencia, sostiene la discriminación y la discriminación oculta la violencia. Entonces, ustedes deben informar también sobre violencia cuando informan sobre discriminación y deben tener en cuenta que son básicamente lo mismo, que no hay diferencia. Esto lo dicen en 1992. En 1994, recuerdan ustedes, se firma en Belém do Pará la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Ahí se define qué es violencia contra la mujer, se distingue y dice, mire, la violencia contra la mujer se puede dar tanto en el espacio público, en el espacio privado, como ser institucional. Acá no hay diferencia. Toda violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos. Toda violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos. La Convención de Belém do Pará, ustedes recuerdan, es de 1994. Es el mismo año de la reforma constitucional nuestra. En la reforma constitucional, recuerdan ustedes que incorporó las convenciones, tratados y declaraciones de derechos humanos al texto constitucional. Obviamente, no podía incorporar la de Belém do Pará porque es del mismo año, no hacían a tiempo, no estaba totalmente incorporada en la ley, o sea que no se le incorporó inicialmente, pero la Constitución, sabiamente, dijo, bueno, hay un mecanismo por el cual se pueden incorporar aquellas convenciones, declaraciones o tratados de derechos humanos que se firmen con posterioridad a la Constitución. Van a requerir una mayoría especial, pero se incorporan al texto constitucional. Bien. Ese mismo 9 de junio del año 94 se firmó, además de la Convención
que nosotros cariñosamente llamamos Belén do Pará, que es la Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ese mismo día se firmó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Mismo día. Esta última convención ya está incorporada a la Constitución, con todo el mecanismo que la Constitución prevé para su incorporación. Sin embargo, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer nunca logró ser tratada en el Congreso para ser incorporada en la Constitución. La verdad es que, desde un punto de vista de estructura normativa, sabemos todos que Belén do Pará, por ser una convención internacional, tiene supremacía respecto a las leyes locales. O sea que el hecho de que esté incorporado o no a la Constitución no quita que deba ser valorada por encima de las leyes. Pero tiene un valor simbólico fundamental que se le incorpora. Por algo que no se le incorpora. No sé si me explico, digamos. Estamos hablando y estamos avanzando discursivamente en contra de la violencia contra la mujer, pero no estamos incorporando normativamente Belén do Pará a la Constitución. Esto es una primera señal de que algo no está funcionando del todo bien. Toda vez que había una convención internacional que calificaba determinado tipo de violencia, la violencia contra la mujer, como violación de derechos humanos, nosotros, como tribunal, interpretamos, allá por el 2012, interpretamos que existía, en todo caso, ante un homicidio cometido por violencia contra la mujer, el sufrimiento de una categoría distinta. No era un homicidio como cualquier otro, era un homicidio que además estaba considerado como violencia contra la mujer en los términos de Belén do Pará. Y entonces dijimos, como tribunal, miren, esto que ha ocurrido acá, en realidad es un femicidio. Es el crimen, en ese caso la tentativa de crimen de una mujer provocada por un varón mediando violencia de género. Esto se debe llamar femicidio. En esto estábamos siguiendo lo que la incorporación del término femicidio que había hecho Casa del Encuentro. Casa del Encuentro es una organización no gubernamental que se dedicó a contabilizar los casos de asesinato de mujeres, por ser mujeres, cometidos por varones en la República Argentina. Y con un razonamiento interesante, se despegó del concepto de feminicidio, diciendo, miren, si la República Argentina ha adherido a la Convención de Belén do Pará y ha adherido a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que como sabemos incluye la violencia, entonces la Argentina tiene un compromiso como Estado de perseguir de manera especial todos aquellos delitos que se cometen contra la mujer por ser mujer, y consecuentemente tiene un posicionamiento respecto de la violencia contra la mujer que permite decir que no son admisibles políticas feminicidas en la República Argentina. Es un razonamiento, es decir, no podemos hablar de feminicidio en la República Argentina. Lo que en la República Argentina hay son femicidios, porque no se está dando este factor de colaboración del Estado como tal en la protección o tolerancia del asesinato de la mujer. Yo creo que el razonamiento es interesante. Creo que no significa esto sostener que no haya tolerancia y protección por parte de agentes del Estado. Ellos sostienen, y yo estoy de acuerdo, que el Estado argentino no puede permitirlo, y que el Estado argentino tiene un posicionamiento concreto contra la violencia contra la mujer. En el año 2012 se sancionó la reforma del Código Penal que incorporó la figura de femicidio en el texto del Código Penal. Ahí la incorporación de la figura de femicidio implicó una reforma al artículo 80 que establece en rigor las agravantes del artículo 79.
Yo acá hago todo un esfuerzo por no utilizar la palabra homicidio. ¿Por qué? Porque ni el artículo 80 ni el artículo 79 del Código Penal usan la palabra homicidio. Téngalo presente, porque esta cuestión de que todos llamamos homicidio a todo es errada. Ni el artículo 79 del Código Penal ni el artículo 80 usan la palabra homicidio. La palabra homicidio en el Código Penal argentino está reservada a dos tipos penales. Uno de ellos es el homicidio en riña, donde casualmente, si hay algo que no se puede demostrar, es un dolo directo de homicidio, ¿no? De matar a alguien. O sea que y la segunda vez que se utiliza el término homicidio en el Código Penal es para agravar el robo cuando, con motivo del robo, se causare, dice, un homicidio. O sea, digo esto porque a veces uno queda atrapado en la terminología y el inciso en el artículo 80 que considera el femicidio puro, esto es, cuando el varón que matare a una mujer mediando violencia de género, aparece en un artículo que todos dicen son las agravantes del homicidio. No, no son las agravantes del homicidio. Son las agravantes del artículo 79, que no es lo mismo. Pero además se incorporó una modificación sustancial en el inciso primero. ¿Por qué digo una modificación sustancial? Porque en el fondo el inciso primero, tal como estaba redactado en su origen, no estaba, a pesar de que lo explicaron de esa manera, no estaba agravando la muerte por la existencia de un vínculo afectivo, histórico, que fuere, sino por un vínculo formal. Agravaba cuando la muerta o el muerto era cónyuge. Y esto generó toda una doctrina señalando que no cometía el agravado del inciso primero aquella persona que asesinaba a la compañera de 30 años de vida con la que había tenido 4 hijos, porque no estaba casado. Pero sí lo cometía aquel que había estado casado y mantenía el matrimonio formal luego de una semana de convivencia y 20 años de separación. Este absurdo, que no está absurdo, tenía una idea, era el proteger determinados vínculos formales que tenía el inciso primero, queda desarticulado cuando se incorporan al inciso primero también el concepto de pareja. Bien. También se incorpora lo que se conoce hoy como el femicidio vinculado. Esto es cuando se mata a una persona para provocar dolor en una mujer, ¿no? Básicamente es esto. Está referido a cuando se asesina a los hijos de la mujer, a los familiares de la mujer, a la nueva pareja de la mujer, para redireccionar el dolor que se quiere provocar en la mujer. Bien. Y yo quiero, porque me parece que es muy importante, hacer unas citas textuales de el debate parlamentario por el cual se aprobó por unanimidad, la incorporación de la figura de femicidio en el Código Penal. Van a ver ustedes por qué quiero hacer la incorporación. Porque en general los jueces estamos demasiado acostumbrados a que interpretamos la ley a la luz de lo que algún iluminado nos dice que dice. Tenemos cierta resistencia a interpretar la ley como lo haría una persona común. Y lo que es mucho peor, que tenemos muy metido en la cabeza una frase de Soler que a mi juicio es un despropósito. Es decir, la ley es más inteligente que el legislador. Cosa que es infrecuente, porque la inteligencia es en todo caso una capacidad humana, no legal. Entonces siempre es importante ver qué es lo que querían decir los legisladores cuando decían algo. Después lo podemos discutir, pero no hay manera de entender lo que quisieron decir si no leemos qué es lo que decían cuando proponían. Tampoco es una tarea demasiado complicada porque no siempre lo dicen, pero en este caso lo dijeron. Y lo dijeron de una manera muy particular. Fíjense ustedes. En primer lugar, la reforma inicia su discusión, su presentación en la Cámara de Diputados. Ahí el miembro informante de la comisión que propone la incorporación de la figura de femicidio es
el doctor, sí, porque el doctor, Oscar Edmundo Albrier. ¿Y qué dijo Albrier? Dijo, el femicidio no es nuevo, viene desde el fondo de la historia. Son numerosos los casos que nos dan a conocer la ciencia y las crónicas de muerte de mujeres ocurridas de distinta manera, pero que tienen como común denominador el hecho de haber sido perseguidas por su condición de mujer. Lo que resulta nuevo es la teorización que se ha hecho sobre el femicidio como forma extrema de violencia sobre las mujeres. Esto ha tenido como efecto inmediato hacer visible este tipo de violencia. La violencia de género ha sido un dispositivo disciplinador, quizás el más eficaz, que ha aplicado una sociedad patriarcal con el fin de garantizar la perpetuación de un modelo de sociedad en el que la mujer es siempre sometida y sufre todo tipo de postergación. Yo, la verdad que los invito, yo cada vez que lo leo, en todas las charlas sobre el femicidio, llega un punto donde yo leo esto. ¿Por qué? Porque me parece muy impactante lo que está diciendo Albrier. Como miembro informante, no está diciendo artículo informativo de él, digamos, él piensa esto. Él está expresando lo que la comisión de la Cámara de Diputados ha concluido, las conclusiones que ha sacado, y denomina al femicidio como un instrumento disciplinador, un fuerte instrumento disciplinador de las mujeres. Y dice algo más, dice, el concepto de femicidio viene a desarticular los argumentos que lo naturalizan como una cuestión privada familiar o que debe resolverse en el ámbito de la familia, para entenderlo como una cuestión pública que debe ser tratada y solucionada por el Estado, toda vez que este problema encuentra sus raíces en causas sociales, culturales y muchas veces también económicas. Va a decir después, este es un tema importante para poder entender qué quisieron decir con mediando violencia de género. Dice, el femicidio debe diferenciarse claramente de los homicidios en los que son víctimas las mujeres. El femicidio implica la muerte de la mujer por su condición de tal, mientras que en los homicidios el género de la víctima resulta indiferente. Esto es lo que lo llevó a incluir esa fórmula, si se quiere poco feliz, en la que dicen que mediando violencia de género, que llevó a que muchos intérpretes que no quieren aplicar la figura de femicidio digan, no, para que se dé el femicidio debe darse algún episodio de violencia de género, porque matar a una mujer no es violencia de género. No, tiene que haber otra cosa, tiene que haber antecedentes que golpeaba, en fin, alguna cuestión que nos permita decir que mediaba violencia de género. En realidad lo que quisieron poner ahí es esto, es que, miren, es la muerte de la mujer por ser mujer, o sea que es un acto de violencia de género. Es una muerte mediando violencia de género. Distinto a la muerte de una mujer porque es indiferente si es mujer o no, claramente. Si una banda a asaltar un banco, se produce un tiroteo y la policía que dispara es mujer y muere en el tiroteo, esto no es violencia de género. Claro, digamos, si la cajera era mujer, esto tampoco es necesariamente violencia de género. Digo, esta es la distinción que ellos quisieron hacer con esa expresión que ha merecido tantas y tan absurdas interpretaciones. Pero fíjense otra cosa. Milman, el diputado Milman, de otra corriente distinta a la de Albrier, dijo, el asesinato de mujeres es la forma más extrema de terrorismo sexista. Y una nueva palabra es necesaria para comprender su significado político. Y esa palabra es femicidio. ¿Qué quiso decir con esto de terrorismo sexista? Les voy a explicar lo que quiso decir Milman con terrorismo sexista. Les quiso decir que cuando en el famoso caso del baterista de Callejero, el baterista de Callejero le prende fuego a Wanda Tadei, automáticamente, y eso está registrado por investigaciones periodísticas, está registrado en la Oficina de Violencia Doméstica, automáticamente se multiplicaron los homicidios y tentativas de homicidio prendiéndole fuego a las mujeres y la amenaza de te voy a hacer lo de Wanda Tadei. La repercusión del femicidio cometido con Wanda Tadei impactó en el universo de mujeres. Esto es lo que se denomina terrorismo sexista. Manuel Garrido,
Otro diputado de otra corriente dirá: el femicidio debería incorporarse como tipo penal autónomo, porque hay un plus adicional que es el del bien jurídico. Concretamente, me refiero a la situación de discriminación y subordinación que justifica la inclusión de este tipo de delitos en una previsión aparte. Esto que dice Garrido es en consonancia con lo que habíamos recomendado desde la CONSABIC, que era crear un tipo penal autónomo, porque en el femicidio estaba involucrado una violación de derechos humanos especial, que estaba contemplada en la Convención de Belén do Pará. Entonces nosotros proponíamos un tipo penal autónomo, que fue lo que ocurrió en senadores, ya no voy a contar. La diputada Fernández Agasti: la violencia contra las mujeres representa una violación de los derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria. Cuando hablamos de femicidio estamos utilizando un término que es político, puesto que constituye la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia de género. Y cita el caso de González de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso que nosotros conocemos como Campo de Derecho. Fíjense que todos, si ustedes van al debate parlamentario, van a ver que los representantes de todos los partidos políticos, coincidieron en que la violencia de género es una violación de derechos humanos, que la violencia de género es un factor disciplinador y que la violencia de género implica un obstáculo serio a la igualdad de varones y mujeres. Y yo quiero en esto hacer un señalamiento recordando al pobre Condorcet, y es que, y recordando también la Revolución Americana, y es que en tanto exista el sometimiento de un grupo importante de la sociedad, en este caso apenas más de la mitad de la sociedad, a otro grupo, mientras no exista igualdad de derechos de unos y otros, no hay legitimidad democrática en un gobierno. No la hay. Un gobierno que no reconoce igualdad de derechos en la totalidad, no está reconociendo en realidad derechos a nadie, lo que está reconociendo son privilegios de algunos y pierde legitimidad democrática. Eso es lo que se denuncia en los distintos textos internacionales cuando se habla de el riesgo de la democracia por falta de igualdad. Y acá viene la parte tal vez más interesante, y es cuando en el Senado el miembro informante de la comisión del Senado presenta el nuevo texto para incorporar la figura de femicidio al Código Penal. En este caso, quien lo hizo fue el senador Guastavino. Acá voy a hacer una aclaración para que se entienda lo que dijo Guastavino. En el Senado se recibió la recomendación de que el femicidio fuera un tipo penal aparte, que se incorporara como artículo 80 bis. Eso fue lo que aprobó el Senado. Lo que pasa es que ustedes saben que aprobada esta modificación, volvió a la Cámara de Diputados, una mayoría en la Cámara de Diputados obtuvo su propuesta y se sancionó finalmente la ley actual, que es la que proponía el diputado. Pero por eso Guastavino va a hablar del artículo 80 bis. El artículo 80 bis no es otra cosa más que el inciso de que incorpora el femicidio en el artículo 80, que lo separan con un número distinto. Pero presten atención a lo que dice Guastavino. Guastavino dice: en verdad no ha sido fácil llegar a este proyecto que hoy estamos tratando, que entre otras cosas, en su artículo 80 bis, marca el femicidio como delito autónomo. Digo que no ha sido fácil porque, efectivamente, esto hay que decirlo y tenemos que compartirlo. En el marco del debate ha habido una abierta oposición de importantes sectores de la doctrina penal que indican que, en realidad, el delito de femicidio se considera inexistente como tal. Además, que bien puede encuadrarse dentro de lo que el actual artículo 80 del Código Penal marca como delito de homicidio agravado. Agregó: algunos creen conveniente que el femicidio como tal no exista como delito. Algunos de los que me visitaron en mi despacho para darme su opinión, inclusive, planteaban que ellos no creían que pudiera existir gente que ande por la calle buscando matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Continuó el senador Guastavino diciendo: la categoría teórica del femicidio ha surgido
justamente para hacer visible y nombrar de una manera específica a un amplio conjunto de mujeres que hasta ahora engrosan una lista indeterminada de quienes han sido asesinadas por violencia de género. Han sido asesinadas como extrema violencia de género. También porque significa una herramienta muy importante para la investigación y la acción política. Hemos tenido a lo largo de la historia del Congreso muchas discusiones sobre aumentos de penas y demás, y sabemos que eso solo no garantiza que los delitos que no se cometan, sino que esto tiene que ver con que se determinen políticas en el Poder Legislativo, con leyes que apunten en ese sentido, con que se fijen políticas de Estado y con que el Poder Judicial juegue el rol que le corresponde. Bien. ¿Por qué digo yo que es muy importante lo que dijo Guastavino? Primero porque Guastavino retoma seriamente esta cuestión de que tiene un contenido político la figura de femicidio. Cuando hablamos de que tiene un contenido político, estamos diciendo, miren, el femicidio impacta políticamente, desestructura una sociedad. Esto estamos diciendo. El poder disciplinador expresado en violencia criminal disciplina a una sociedad de una manera determinada y tiene un impacto político determinado. Eso es una de las cosas. Segundo, es necesario visibilizar lo que está ocurriendo. No podemos seguir ocultándolo en el volumen general de muertes violentas. Hay que visibilizarlo. Y adviertan ustedes por los números de los registros actuales de femicidio la importancia que tenía visibilizarlo, por el impacto que tienen, por el número de femicidios. Pero tal vez lo más importante de destacar es que en la sociedad argentina hubo un importante número de doctrinarios del derecho que hicieron lobby para evitar que se sancionara la ley de femicidio. Cuando uno habla desde una cierta perspectiva teórica y dice, miren, hay una sociedad que está estructurada de modo tal que coloca o posiciona, primero otorga o hace atribuciones y características distintivas a los varones y a las mujeres, sostiene que los varones están de alguna manera reconducidos a determinado tipo de actividades, las mujeres a otra, que jerarquiza estas actividades, diciendo que son más importantes las de los varones que las de las mujeres, cuando una sociedad además tolera o no puede ver que esta diferenciación está sostenida a partir de la violencia física fundamentalmente, también de la violencia económica o de la violencia psicológica, digamos, pero la violencia física es la más brutal, porque es la que en general conduce a la muerte. Cuando uno habla de esto, parece que está teorizando de manera general. Y la verdad es que no fue de manera general que fue asesinada Julieta Lanteri. Fue individual y particular, la mataron. Digamos, no fue una conducta, una apreciación general que degollaran a Olin de Gaulle. La degollaron. Y no es algo general que haya personas que creen que en realidad esto es una pavada, que no existe la violencia de género. No, esto tiene nombre y apellido. Pero tengamos presente que no solamente tiene nombre y apellido, ocupa lugares de academia universitaria, ocupa lugares de academia universitaria y de poder de lobby frente a un Senado. Concurren al Senado a explicar que no es posible creer que haya varones que persiguen mujeres y las matan por el solo hecho de ser mujeres. Esto que no es posible creer para quien haya ido a hablar con Guastavino, nosotros lo vimos filmado. Yo quiero que recuerden ustedes, hace no mucho tiempo, yo ya por la edad pierdo mucho sentido del tiempo, pero no hace mucho tiempo, pudimos ver en una cámara de seguridad a un joven con gorrita que perseguía a una mujer a la que no conocía, la arrinconó a la entrada de un domicilio y la acuchilló. ¿Y por qué lo hizo? Porque era mujer. O sea que eso que no existe, lo vimos, no en una serie de Netflix, lo vimos en una cámara de seguridad de un edificio de departamento. Entonces venir ahora a decir, creemos que esto no existe, es grave, porque lo vemos, y porque quien está diciendo, creemos que esto no existe,
No nos engañemos. Lo que está diciendo es que está bien que exista este sometimiento. Está bien que exista una sociedad estructurada de esta manera. Está bien que tengamos los nenes con los nenes, la nena con la nena y sometimiento en el medio para estructurar una sociedad equilibrada. Están diciendo eso. Entonces yo digo, podemos teorizar todo lo que ustedes quieran, pero la realidad es que el femicidio, como decía Alvear, viene del origen de los tiempos. Pensemos, bueno, podemos hacer desde el tema de las brujas y del sometimiento de mujeres y el asesinato de mujeres, podemos hablar de Ciudad Juárez, podemos hablar de lo que ustedes quieran, viene desde siempre, pero ahora lo estamos teorizando porque estamos encontrando en la deliberada muerte de mujeres provocada por los varones. Estamos descubriendo ahí la expresión más fuerte, más descarnada, más viva de cómo se va sosteniendo en una sociedad el sometimiento de las mujeres. La violencia en general sostiene este vínculo de poder de los varones sobre las mujeres, la violencia en general. Pero en el caso del femicidio, tiene un impacto enorme, porque es mostrar el final al que se van a acercar las mujeres que no se sometan. Quienes trabajamos en esto, hemos visto infinidad de veces que previo al femicidio existieron múltiples actos de violencia que fueron desatendidos o mal atendidos por los órganos judiciales. No me digan que quienes hayan tenido alguna vez que juzgar un femicidio no notaron que existían estos episodios anteriores. Claro, de alguna manera se nos hace difícil cuando tenemos el primer episodio decir, ¿y esto terminará en femicidio? A ver, la relación que existe entre actos de violencia, son miles de femicidios, que apenas son unos 300 por año. Digo, esta relación dice que no todos los actos de violencia terminan en femicidio. Lo que pasa es que muchos actos de violencia o relaciones de violencia no avanzan hacia el femicidio porque existió el femicidio de otra. Entonces esto funcionó como disciplinador y devolvió a la situación de violencia. Por eso, digo, el título de esta charla de Derechos Humanos y Femicidio tiene como finalidad fundamental procurar la comprensión de que cuando hablamos de femicidio estamos hablando de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, por razones históricas, parece que nos hemos acostumbrado a visualizar los derechos humanos como algo de aplicación individual, ¿no? Digo, se expresan, obviamente, siempre en un caso individual, pero el problema de los derechos humanos es un problema de cómo se estructura una sociedad, de cómo se reconoce la gente una a la otra. El problema de los derechos humanos es cómo una persona determinada reconoce en otra persona determinada un igual, le reconoce los mismos derechos y juntos buscan la manera de armonizar todos estos derechos. El reconocimiento de derechos humanos es un camino hacia la igualdad. Y todo camino hacia la igualdad implica un mejoramiento democrático, implica además la obligación, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales que tenemos nosotros de poder llevar adelante lo que se denomina el programa constitucional. Entonces, ahí es donde la violencia se constituye en el principal obstáculo de esta reconocimiento. Y el femicidio no es otra cosa más que la expresión extrema de la violencia de género, este fenómeno de violencia de género que es el fenómeno discriminatorio. Y cuando hablamos de expresión extrema, estamos utilizando el término extremo de dos maneras distintas. Decimos que es la expresión extrema porque no hay nada más extremo que la muerte. Es decir, matar a alguien y ya está, se acabó. Entonces, en ese sentido es extrema. Pero lo es también en el sentido de que hay todo un proceso de violencia en general que concluye con el femicidio. Y ahí es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención para cortar ese proceso que conduce al femicidio. Bueno,
se darán cuenta que este tema toca y tiene muchísimas aristas. Uno trata de armar para un tiempo determinado una charla y seleccionar algunos de estos aspectos. Pero yo quisiera dejarles a ustedes la inquietud de otros muchos aspectos que no hemos podido tratar por la extensión de esta charla, pero que deberíamos reflexionar. Primero, cuando uno es integrante de un poder judicial, de un poder del Estado, debe siempre preguntarse y debe siempre estudiar cómo es la conformación política del Estado, cuáles son los objetivos del Estado, para qué está uno cumpliendo una función determinada. Nosotros no somos reemplazables por computadoras, más allá de que haya toda una corriente jurídica hoy que pretende crear algún software que ponga información de acá, información de allá, una norma, y nos quedemos mirando y haga clic y traiga la solución. Claramente esto no puede funcionar nunca así, porque un poder del Estado no es lo mismo que una computadora. También que como el estudio de la historia nos muestra el ocultamiento de las actividades de las mujeres. ¿Saben qué? Uno buscando siempre para una charla, para esto, encuentra un nombre, busca la cita, trata de ver en qué estuvo la cita. Esto que yo voy a contar, esto lo conté ahora porque para mí es una adquisición relativamente reciente. Flora Tristán. Flora Tristán es, tal vez, no solamente es un antecedente del marxismo, es algo mucho más interesante, porque Flora Tristán, que no es una persona que tenga una formación comunal, teórica, no es una... Flora Tristán incorpora dentro del proletariado, por ejemplo, a los marginales. Digamos, algo que hoy tenemos, hoy movimientos sociales que tienen los desempleados, etcétera, etcétera. Flora Tristán lo estaba encajando en la misma estructura social, en el análisis de la estructura social. Por supuesto que es una mujer de su época, entonces hay ciertas cosas que no terminan de percibirlas, pero si en vez de estudiar a Marx hubieran estudiado a Flora Tristán, tal vez hoy tendríamos una visión diferente de cuáles son los movimientos sociales, el sentido que tienen, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes que existió una mujer candidata a presidente de Estados Unidos? Que además fue la primera en tener, la primera mujer, y estoy hablando del siglo XIX, fue la primera mujer que tuvo en Wall Street una agencia de bolsa, ella, una mujer. La historia de Julieta Lanteri. La historia de Julieta Lanteri es fascinante. Pero ¿saben ustedes que cuando Julieta Lanteri presenta su reclamo de que quiere votar, etcétera, etcétera, en el medio de todo esto le citan un antecedente en Córdoba de otra mujer que ya había estado presentando judicialmente y por supuesto había perdido el derecho a poder, el reclamo para poder votar? ¿Sabían ustedes el impacto internacional que tuvo el Congreso Femenino Internacional de 1910 en la República Argentina, donde trataron temas que iban desde la educación de la mujer, el divorcio, el aborto, todos los temas que hoy están en tratamiento, los trataron ahí? ¿Saben que las actas del Congreso Internacional Femenino de 1910 son inhallables? Existe solamente una publicación que hizo la Librería de las Mujeres, pero es inhallable. No hay registro. ¿Saben que Mary Wollstonecraft, antes de escribir la Vindicación de los Derechos de la Mujer, escribió un texto que se llamaba La Vindicación de los Derechos del Hombre, respondiendo a Edmund Burke, cuando Edmund Burke había hablado en contra de la Revolución Francesa y ella levantaba las banderas de los derechos del hombre en un texto que no se consigue en español, que no ha sido publicado jamás, pero que sigue los lineamientos que luego iba a seguir su amigo Thomas Paine para escribir el libro sobre los derechos del hombre. Digo, uno empieza a descubrir que hubo un activismo de mujeres que movieron y transformaron la historia. Nosotros nos llenamos la boca hablando de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa la iniciaron las mujeres. La iniciaron las mujeres. Cuando las mujeres van a buscar al rey para que se haga cargo de la hambruna en París, cuando lo van a buscar a Versalles y lo traen a la fuerza, son las mujeres. ¿Y saben ustedes que Edmund Burke creó
la leyenda absolutamente falsa de que en realidad aquellas mujeres a las que describe como animales eran conducidas por varones disfrazados de mujeres. Digo, para ir introduciendo, cuando uno habla de el concepto de feminicidio que elabora Diane Russell y que es muy impactante, a mí por lo menos me genera cierto resquemor, ¿no? Hablar de que hablar de una política pública de asesinato de mujeres. Pero cuando uno analiza el texto de Diane Russell, empieza a descubrir que existen muchas políticas públicas, algunas hoy subsistentes en la República Argentina, que conducen, no fatalmente, pero sí en gran medida, a la muerte innecesaria de mujeres. Me refiero al aborto. Digo, a ver, el análisis de cada uno de estos temas ofrece aristas infinitas. Cuando nosotros, para terminar, vemos que los académicos han ido a hacer un lobby para que no se sancionara la ley de femicidio, usando palabras, no digo que haya sido él, pero usando las mismas palabras que utilizó el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni en página 12 para decir que la figura de femicidio, que no existía el femicidio, uno advierte hasta qué punto la academia y la universidad, que se arroga y se atribuye funciones de intérprete único de la normativa, está jugando un papel determinado en esta estructura de poder de varones sobre mujeres. No es ingenuo, no existen normas neutras, no existe ingenuidad en la interpretación normativa. La verdad que cuando uno siente el compromiso de llevar desde la función jurisdiccional, de llevar adelante aquellas transformaciones que la Constitución nos exige que tengamos, no excediendo los límites de nuestra función, porque perderíamos legitimidad si avanzamos por encima de esos límites. Pero cuando uno advierte todo el trabajo que hay por adelante, es cuando la función jurisdiccional adquiere cierta fascinación. No somos árbitros, no debemos permitir que nos conviertan en puros árbitros o en software humano de aplicación de la ley. La aplicación de la ley tiene que tener un sentido y una dirección orientada por lo que el reclamo del proyecto constitucional. Y esto es otro tema que se nos abre, que es cuál es, en definitiva, la función jurisdiccional y el límite a las transformaciones que nosotros podemos llegar a producir. El límite máximo, pero también el límite mínimo, de aquellas que estamos obligados a producir. Digo, bueno, acá voy a terminar, porque ya son las 8, no sé cuál era el límite de horario que yo tenía para hablar, pero nada, acá termino, les agradezco muchísimo esta invitación y la verdad es que sería un enorme gusto que si alguna vez nos encontremos cara a cara y no en este complejo de cuadraditos donde apenas sí puedo ver en algunos casos unas iniciales y en otros casos algún rostro. Muchas gracias.